Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la ley 11.723, que es sobre la propiedad intelectual. Para empezar dando una definición de lo que es la propiedad intelectual, podemos decir que es el conjunto de derechos de autor personales, morales y patrimoniales, sería económico, que corresponden a los autores sobre las obras de su creación. En otras jurisdicciones, y para la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la expresión propiedad intelectual engloba tanto los derechos de propiedad industrial, lo que serían las marcas, las patentes, diseños industriales, denominaciones de origen, etcétera, como los derechos de propiedad intelectual, que serían los derechos de autor y derechos afines. Bueno, en cuanto al objeto de lo que es esta ley, establecen que todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, forman parte de lo que es el objeto de la ley de propiedad intelectual. Bueno, en cuanto a dicha ley, en Argentina fue sancionada el 26 de septiembre de 1936 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre de 1933. Esta ley es actualizada por la ley 25.036, sancionada en 1998. Bueno, esta ampliación principalmente contempla los derechos de propiedad intelectual, de software y otros trabajos de contenido digital, y entre otras cosas, evita que algunos temas musicales, por ejemplo, pasen al dominio público. Asimismo, esta modificación declara los fonogramas e interpretaciones que se encuentren en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de protección previstos en esta ley. Volverán automáticamente al dominio privado por el plazo que reste, y los terceros deberán cesar cualquier forma de utilización que hubiesen realizado durante el lapso que estuvieran en el dominio público. Bueno, siguiendo este camino, el proyecto de ley de propiedad intelectual 11.723 de 1933, perdón, 11.723 de 1933, fue presentado en el Congreso Nacional por el diputado Roberto Noble. En ese entonces era diputado, digamos, del Partido Socialista Independiente por la Capital Federal. Para su estudio, el Poder Ejecutivo Nacional designó una comisión parlamentaria, presidida por Matías Sánchez Orondo, senador del Partido Demócrata Nacional por la provincia de Buenos Aires, e integrada por el mismo Noble y otros miembros del Congreso. Bueno, cabe aclarar que la ley 11.723 viene a reemplazar o a modificar la ley 7.092 y 9.141. La idea de reformar la ley venía a cubrir, según las expresiones de los senadores y diputados, un lugar vacante en cuanto a las normativas referentes a los derechos autorales en Argentina. En los debates en el Congreso Nacional, los diversos sectores del arco político coincidieron en la necesidad de sancionar una ley que completase una mayor injerencia al Estado sobre el campo cultural. En efecto, con la sanción de la ley 11.723 se buscaba ofrecer una respuesta inmediata a las transformaciones generadas en la Argentina con el desarrollo de nuevos medios de responsabilidad técnica de las obras. La emergencia de formatos vinculados a las industrias culturales obligó a ampliar la definición de lo que se entendía por obras artísticas e intelectual, y los legisladores locales debieron buscar nuevos instrumentos para controlar la reproducción de esas obras a través de mecanismos que no habían sido contemplados en la ley de derechos de autor, ya mencionada anteriormente, que es la 7.092 vigente en Argentina en el año 1910. Bueno, la hipótesis del artículo sostiene que la nueva reglamentación de 1933 profundizó las modalidades de intervención y regulación del Estado argentino en el campo cultural, con el objetivo de proteger de una manera más eficaz los derechos de autor. Se establecieron nuevas pautas de penalización de las infracciones y nuevas herramientas de control sobre los circuitos de reproducción y circulación de las obras que fueron administradas por un nuevo organismo burocrático, el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, que sería la RNPI. Bueno, a su vez, con el fin de desarrollar y gestionar una política pública cultural de fomento y patronazgo de las actividades artísticas e intelectuales, se creó una nueva agencia estatal, lo que sería la Comisión Nacional de Cultura. Bueno, en cuanto a los delitos y las penas que tipifica esta ley, la de propiedad intelectual, podemos encontrar dentro del articulado de dicha ley que se hayan previstos diversos tipos delictivos que tratan de brindar protección, este, de brindar protección penal a los derechos reconocidos en el resto de la legislación, reprimiendo con prisión o multa, según sea el caso, la concreación de ciertas conductas que de manera ilícita afectaren a aquellos intereses. Ellos se encuentran delineados en los artículos 71 a 74 bis de la ley 11.723. Bueno, también se establece el régimen procesal a seguir
que como no podía ser de otro modo, será el del Código Procesal vigente en la jurisdicción donde el ilícito tiene lugar. Sería el artículo 76 de dicha ley. Bueno, ello así por la organización federal de nuestro país, que reserva esa prerrogativa a los estados provinciales, debido a la autonomía que cuentan cada uno de ellos. Bueno, la legislación contempla la posibilidad de iniciar la acción de oficio mediante denuncia o querella, así lo establece el artículo 75 de la ley 11.723. Esta disposición daría la impresión de entremezclar cuestiones de fondo y de forma, ya que la regla general prevista en el artículo 71 del Código Penal es el inicio de oficio de las acciones, a excepción de las dependientes de instancia privada y las de acción privada, que al ser un número ínfimo se las indica taxativamente. Bueno, dicho de otro modo, si la ley especial hubiera guardado silencio sobre el punto, no existiría otra posibilidad interpretativa que sostener la oficialidad de la acción, por la razón ya apuntada. Bueno, y la introducción de cuestiones procesales se advierte al señalarse la denuncia o querella como modo de inicio. Bueno, en lo que se refiere al delito, digamos, la ley 11.723 prevé en su artículo 71, una suerte de defraudación genérica, y en el siguiente se contemplan casos especiales. La técnica del artículo 72 de esta legislación parece haber tomado la sistemática de los artículos 172 y 173 del Código Penal de la Nación. Esto es así a punto tal que, en materia de escalas punitivas, se toman las penalidades previstas para la estafa en el código de fondo, es decir, de 1 mes a 6 años de prisión. Bueno, el artículo 72 bis, que fue incorporado por la ley 23.741, viene facturado con una técnica legislativa diferente, estableciendo una penalidad de 1 mes a 6 años para los 5 casos que individualiza al tiempo que prevé a modo de medida cautelar, y por lo tanto de neto corte procesal. Bueno, el secuestro del material ilícito, digamos, y aquella utilizado para su fabricación, su eventual destrucción y subasta, entre otras cosas. El secuestro que se preconiza tiene una característica peculiar, pues podría concurrirse tanto en jurisdicción comercial como criminal, y en esta última incluso antes de la iniciación de un proceso formal. Bueno, lo cual carece de la aplicación práctica, toda vez que, de producirse el secuestro material, dado el tinte oficioso de la acción para estos delitos, no existe otra posibilidad que dar lugar a las actuaciones. Bueno, por su parte, el artículo 73 y 74 de la Ley de Propiedad Intelectual prevén pena de multa para las conductas que reprimen, cuyo destino es el fondo de fomento, creado por el decreto ley 1224/58, especialmente el artículo 6 y el artículo 74 bis. Establece una pena conjunta de multa y prisión de 1 mes a 2 años. Bueno, la totalidad de conductas previstas en la legislación son pasibles de ser cometidas solo con dolo, quedando descartada la modalidad culposa. De aquí que un error sobre el conocimiento de los elementos del tipo objetivo de que se trate, aunque más no sea evitable, daría lugar a la impunidad de la conducta. En lo que respecta, digamos, a las cuestiones vinculadas con las concurrencias de personas en el delito, el concurso de hechos punibles, la extinción de las acciones y las penas se regirán por las reglas generales previstas en nuestro Código Penal, toda vez que no exista regulación expresa en este aspecto. Y bueno, finalmente, podemos decir que la competencia para la investigación de los hechos punibles será en el ámbito de la capital federal, la Justicia Nacional en lo criminal de instrucción, la que conocerá de las conductas previstas en el artículo 71, 72, 72 bis, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal de la Nación. También, por su parte, las conductas reprimidas en el artículo 73, 74 y 74 bis se hallarán a cargo del señor juez en lo correccional, conforme al artículo 27, inciso 1 y 2 del Código Adjetivo. Esos estándares se fijan por la penalidad prevista para tales supuestos. Cabe hacer una salvedad en lo referente a la competencia eventual del fuero federal. Esta viene dada en algunos casos, cuando se infringe simultáneamente tanto la ley 11.723 como la ley 22.362, artículo 31. En tales supuestos es de expresa aplicación lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, que claramente fija la competencia federal para el juzgamiento de tales hechos. Este es el supuesto de comercialización de material apócrifo en cuanto al soporte magnético, lo que sería el CD, el DVD, entre otros, y de las portadillas o láminas registradas ilegítimamente que hubieran sido también adulteradas. Bueno, este criterio fue sostenido por la excelentísima Cámara Nacional en lo Criminal, como así también por la excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal. La razón es de orden práctico, pues la comunidad probatoria existente
existente, digamos, la imposibilidad de desdoblar conductas únicas bajo el rótulo de diversas sanaciones legales y el riesgo de soluciones jurisdiccionales contradictorias son peso suficiente para avalar la postura que tuvieron las mencionadas cámaras. Bueno, en cuanto a los artículos mencionados de la ley, ya hemos hablado, eran el artículo 71, 72, 72 bis, 73, 74, también está el 74 bis, 75, 76, 77 y el 78. En cuanto a las modificaciones que sufrió esta ley, podemos decir que tuvo varias leyes que fueron modificando, incorporando o derogando algunos artículos en particular de ella, digamos. Pero como dijimos al comienzo, la ley 11.723 es actualizada, digamos, por primera vez por la ley 25.036, sancionada en 1998, que modificó los artículos 1, 4, 9 y 57 e incorpora el artículo 55 bis. Esta fue la primera actualización, como dijimos, que tuvo dicha ley. A continuación, bueno, podremos ver algunas sustituciones, modificaciones y derogaciones, como nos indica en el Power. Por ejemplo, el artículo 2, que fue sustituido por el artículo 1 y 2 del decreto número 8.478, barra 1965. El artículo 5, que fue sustituido por el artículo 1 de la ley 24.870. El artículo 8, sustituido por el artículo 1 de la ley 24.870. El artículo 20, cabe aclarar que acá, a continuación vamos a hablar sobre esta ley, que es sobre el derecho de autor. Bueno, después tenemos el artículo 30, que fue sustituido por el artículo 1 del decreto ley 12.063 y 1957. El artículo 34 también, que fue sustituido por el artículo 1 de la ley 25.006. Y después tenemos algunas incorporaciones, la cual, por ejemplo, podemos ver el artículo 34 bis. El artículo incorporado fue por el artículo 2 de la ley número 25.006. El artículo 36 también bueno, dentro del artículo 36 fueron incorporados varios párrafos por el artículo 1 de la ley 26.285. Después tenemos el que acabamos de mencionar también, que es el artículo 72 bis, que lo tratamos recién, que fue incorporado por el artículo 2 de la ley 23.741. Y algunas derogaciones que sufrió la ley, como por ejemplo el artículo 69, derogado por el artículo 26 del decreto ley 1224, el artículo 70, derogado por el artículo 26 también del mismo decreto de ley, y también el artículo 74 bis, que fue un artículo derogado por el artículo 1 de la ley número 23.077. Bueno, a continuación, como les mencioné recién, vamos a hablar sobre la ley de derecho de autor. Bueno, antes del análisis de la ley, nos compete, es decir que es importante tener en cuenta a qué nos referimos al hablar del derecho al autor. El derecho de autor es un término jurídico establecido que describe y determina los derechos que tienen los creadores o autores sobre una obra, una o varias obras literarias o artísticas, productos y servicios tanto culturales, tecnológicos como comerciales. De esta manera, el autor de una obra o producto será reconocido como el único creador y titular de un bien o servicio sobre el cual puede obtener diversos beneficios intelectuales, económicos, materiales, derivados de su producción y distribución. Bueno, dicha ley fue sancionada en diciembre, el 3 de diciembre de 2003, promulgada también en el mismo mes, o sea, en diciembre, pero el día 29 de 2003, y fue publicada en el Boletín Oficial el día 6 de enero del 2004. En cuanto a su objetivo, su objetivo es sustituir el artículo 20 de la ley número 11.723, que habíamos mencionado anteriormente, ampliando dicho artículo y otorgándole derechos a la figura del director de la película, como lo tenían el autor del argumento y el productor de la película. Bueno, en este caso paso a leer el artículo 1 de la ley. Bueno, esta ley consta con solamente 2 artículos, por ende, el más importante, digamos, es el artículo 1, ya que el segundo es que se publique y notifique. Bueno, en cuanto al artículo, establece el artículo 1 que se sustituye el artículo 20 de la ley 11.723 por el siguiente. Artículo 20. Salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tienen iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Cuando se trate de una obra cinematográfica musical,
en que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que que el autor del argumento, el productor y el director de la película. Como podemos observar de lo leído, el antiguo artículo 20 de la ley 11.723 lo que omitía era la palabra o la figura del director de la película. Por ende, esta ley tiene como objeto, digamos, otorgarle más derechos a dicha figura. Bueno, en cuanto a la última ley, que es la ley de datos personales, que sería la ley número 25.326, se encuentra garantizada en nuestro país a través de la acción de habeas data incorporada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, específicamente en el tercer párrafo. Bueno, esto se agregó en la reforma de la Constitución en el año 1994. Posteriormente se sancionó dicha ley de protección de datos personales, norma de orden público que regula los principios aplicables en la materia, así como también el procedimiento de la acción de habeas data cuando corresponda a la jurisdicción federal. Bueno, la mencionada ley ya ha sido reglamentada por el decreto número 1558/01, modificado por su similar, que sería el decreto número 1160/10. Bueno, el plexo normativo aplicable se complementa, perdón, con las disposiciones dictadas por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en su carácter de órgano de control de la Ley 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que sería el PDP, es el órgano de control creado en el ámbito nacional para la efectiva protección de los datos personales. Tiene a su cargo el registro de las bases de datos, instrumento organizado a fin de conocer y controlar las bases de datos. Asesora y asiste a los titulares de datos personales, recibiendo las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en los trámites de los datos. En este sentido, tiene por función investigar si la base de datos denunciada da cumplimiento o no a los principios que establece la ley y las disposiciones reglamentarias. Bueno, en cuanto a la fecha que fue sancionada, dicha ley ha sido sancionada el 4 de octubre del 2000, promulgada parcialmente en octubre, específicamente el 30 del año 2000, y fue publicada en el Boletín Oficial del 3 de diciembre del 2001. En cuanto al objetivo, dice que la ley tiene por objeto la protección integral de datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre la misma se registra, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 del párrafo tercero, como dijimos, de la Constitución Nacional. En cuanto a los delitos y penas que tipifica la ley, en Argentina el resguardo legal de la intimidad históricamente estuvo suficientemente garantizado por la Constitución Nacional, específicamente su artículo 18 y 19, y los códigos civil, en el anterior código de Muebles, en el artículo 1071 bis, y en el penal, en el artículo 151 al 157, relativos a la violación del domicilio y secreto. Siguiendo con esta reseña histórica, también podemos decir que todo cambió a fines del siglo XX, ya que con el uso masivo de los nuevos sistemas electrónicos de comunicación, antes desconocidos, la intimidad, identidad y el anonimato de las personas se vieron crecientemente amenazados. Además, surge una nueva idea, la del derecho a la protección de los datos personales, conocido también como autodeterminación informativa, como derecho distinto y más evolucionado que los de la confidencialidad y privacidad. Si bien la privacidad sigue ocupando un rol central en la protección de datos personales, existen múltiples intereses tutelados por esta última parte, por esto último, que además están relacionados con la intangibilidad y exactitud de la información de seguridad y la forma en las que las organizaciones tratan los datos personales. Bueno, para dar respuesta a esta realidad, en el año 2000 se sanciona la ley número 25.326, de la que estamos tratando, que es la de protección de datos personales. Su finalidad fue salvaguardar integralmente los datos de carácter personal que se encontrasen, digamos, en el registro de banco de datos, registro o bancos de datos, como dijimos anteriormente, para así poder garantizar tanto el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como el derecho de controlar la información que sobre la misma se registra. La ley introdujo en el derecho argentino de datos personal como objeto de tutela jurídica y reglamentó a su vez la acción constitucional de habeas data, incorporado, como
como dijimos, la Constitución Nacional en la reforma del año 94. Bueno, se introdujo asimismo modificaciones al Código Penal, que a su vez fue reformado por la Ley 26.388/08. En cuanto a las conductas típicas que afectan la protección y datos personales, están incluidos en el capítulo de violación de secreto y de la privacidad. Su colocación, además de ilustrar acerca de cuál es el bien jurídicamente protegido, permite clasificar a estos delitos como de acción privada. A continuación vamos a hablar sobre las sanciones que pueden aplicarse al título de una base de datos que no cumplen con la ley. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder en los casos de incumplimiento o violación a la ley por parte de responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases de datos públicos, la ley 25.326 establece dos tipos de sanciones, lo que serían la administrativa por un lado y las penales por otro. Tipos de sanciones administrativas. Las sanciones administrativas que pueden aplicarse a quienes no cumplen con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. La sanción se podrá aplicar a la Dirección Nacional de Protección de Datos desde un simple apercibimiento hasta una suspensión, o bien la aplicación de multas de pesos, sería 1.000 hasta 100.000 pesos, o también la clausura o cancelación de archivos, registros, banco o base de datos. Bueno, en cuanto a lo que concierne a los tipos de sanciones penales, hay que, o sea, para quien inserte o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo, registro, banco o base de datos personales, se establece una pena de prisión de 1 mes a 2 años para quien, para quien proporcione a un tercero a sabiendas información falsa contenido en un archivo, registro, banco o base de datos personales, se establece una pena de prisión de entre 6 meses a 3 años. Y si de alguno de estos delitos se derivara un perjuicio a alguna persona, la escala podrá aumentarse en la mitad del mínimo y del máximo. Y si el autor o responsable del ilícito es un funcionario público en ejercicio de sus funciones, podrá aplicársele la accesoría de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Para quien, a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un archivo, registro, banco o base de datos personales, se establece una pena de 1 mes a 2 años de prisión. La misma pena se establece para quien revelare a otro información registrada en un archivo, registro, banco o base de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley. Y si se trata de un funcionario público, podrá aplicarse además pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años. En cuanto a lo que es la clasificación de las infracciones, podemos decir que se clasifican en las siguientes categorías: infracciones leves, graves y muy graves. ¿Cómo se determina qué tipo de sanción corresponde aplicar? Bueno, para esto el decreto 1558 de 2001 establece que la cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, el volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. En cuanto a lo que es la infracción leves, podemos decir, sin perjuicio de otras, que a juicio de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales también constituyen las siguientes conductas, que serán consideradas infracciones leves: no atender por motivos formales la solicitud del interesado de acceso, rectificación, confidencialidad o cancelación de los datos personales, objeto de tratamiento cuando legalmente proceda. Otra de las conductas que puede ser es no promocionar la información que solicite la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en relación con aspectos no sustantivos de la protección de datos. Otra conducta sería no solicitar la inscripción de una base de datos personales pública o privada que excede el uso personal. Y la anteúltima sería recoger datos de carácter personal de los propios titulares sin proporcionarles la información que les señala el artículo 6 de la ley 25.326. Y por último, la última conducta de las infracciones leves es incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de la ley de datos personales, salvo que constituya una infracción grave.
Bueno, en cuanto a las infracciones graves, sin perjuicio de otras que a juicio de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales también las constituyan, las siguientes conductas serán consideradas infracciones graves. La primera sería proceder a la creación de bases de datos de titularidad pública o recoger datos de carácter personal para la misma, sin autorización de disposición general, publicada en el boletín oficial o diario oficial correspondiente y cumpliendo los requisitos del artículo 22 de la Ley de Datos Personales. La otra sería proceder al tratamiento de datos de carácter personal que no reúnan la calidad de ciertos adecuados, calidades de ciertos adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para lo que se hubiera obtenido. También otra conducta podría ser recoger datos de carácter personal sin recabar el consentimiento libre, expreso e informado de su titular, en los casos en que sea exigible. En cuanto otra conducta puede ser la vulneración del deber de guardar secretos sobre los datos de carácter personal incorporados a base de datos que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, hacienda pública, servicio financiero, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros bases de datos que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de personalidad del individuo. Y podemos observar otra conducta como la obstrucción al ejercicio de la función de inspección y fiscalización a cargo de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Y por último, incumplir el deber de la información que se establece en los artículos 6 y 26 de la Ley de Datos Personales cuando los datos hayan sido recabados de personas distintas del afectado. Y por último, tenemos las infracciones muy graves. En cuanto a lo que conciernen las conductas es recoger datos de carácter personal en forma engañosa y fraudulenta. La otra conducta sería la comunicación o cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos en que estas estén permitidas. Otra conducta sería recolectar y tratar los datos sensibles vulnerando los principios de garantía de la ley 25.326. La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos sensibles, así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas, no atender u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión o bloqueo. También puede ser, otra conducta puede ser no atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión de datos de carácter personal en una base de datos de conformidad con los artículos 5 y 6 de la mencionada ley de datos personales. En cuanto asciende a las multas que pueden aplicarse, tenemos que las infracciones leves pueden ir de 1.000 pesos a 3.000 pesos. En cuanto a las infracciones graves, pueden ir de 3.000 pesos a 5.000 pesos. Y por último, las infracciones muy graves pueden ir de 5.000 pesos, de 50.000 pesos a 100.000 pesos. Creo haber dicho mal en las infracciones graves, me corrijo, es de 3.000 pesos a 50.000 pesos. Y en cuanto a las modificaciones que sufrió esta ley, solamente fueron dos, que es el artículo 29, que fue sustituido por el artículo 1 del decreto número 899/2007. Y el artículo 31, fueron tres incisos que fueron sustituidos por el decreto, por el artículo 1 del mismo, del decreto número 1160 del año 2010. A continuación, cambiaremos el tema y pasaremos a explicar y a dar nuestro análisis del video Aventuras y desventuras de la investigación de delitos informáticos.